Bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar, vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora, gracias te damos por este tiempo que nos concedes de estudio. Te rogamos que nos dirijas con tu Santo Espíritu, que la clase sea de mucho provecho, que nos ayude en nuestro estudio de tu palabra, de tal manera que podamos aplicarla correctamente después de que hayamos realizado un estudio de ella, después de que hayamos pasado mucho tiempo revisando el contexto, las palabras, todo el género literario que nos dice, nos proporciona el texto, de tal manera que podamos hacer un uso adecuado de la aplicación, tanto para nuestra vida, pero también para aquellos que nos escucharán en alguna clase, en algún estudio bíblico, en alguna predicación. Dirígenos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar de la aplicación. Creo que esta es la parte o el tema que a muchos les quisieran conocerlo en la primera lección de hermenéutica, ¿no? Es esa parte que sin querer leemos la Biblia y es algo así de, ¿qué me quiere decir Dios? Pero como hemos dicho, la aplicación va al final, después de que hayamos realizado todo un estudio minucioso del texto, para comprender ahora sí si la aplicación es adecuada o no. Y para ello debemos ver que en este caso no solo entendemos su significado, sino que ahora damos pie a la aplicación. Vayamos a lo que dice Juan 14, 21. Ahí rápidamente buscamos en nuestras Biblias. Juan 14, 21. San Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces ven aquí cómo el texto nos habla y nos dice primero que debemos tener. Dice, el que tiene mis mandamientos. Habla de tener. Pero no solamente los tiene, o sea, no solamente escucha la palabra, sino que la obedece. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Cuando se dice guardar, tiene que ver con los obedece. Entonces, esto trae como resultado amar. Somos amados por Dios. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces vemos que no solamente basta con conocer el significado del autor bíblico, porque esa es la parte que muchos pueden entender. Y así como hay muchos que quieren aplicar lo que dice la Biblia a su vida, habrán otros que solamente se enfoquen a qué dice la Biblia, cuál es el significado. Y el autor de este libro, de hermenéutica, entendió la palabra de Dios, él habla de un hombre que conocía literalmente la Biblia en hebreo, y dice que su profesor escuchaba a aquel hombre como él recitaba de memoria el texto hebreo. Dice que su profesor lo leía en su Biblia hebraica y escuchaba a aquel hombre que se sabía la Biblia de memoria. Dice que no en ningún momento se equivocó, es decir, conocía a letra literalmente lo que decía la Biblia. Pero fue más grande su sorpresa cuando se enteró que aquel hombre era un hombre ateo. Entonces él lo que dice es que así hay muchas personas que pueden conocer el significado del texto más que cualquier creyente piadoso, pero que no solamente basta en conocerla. Es como cuando Jesús, después de haber dado el sermón del monte, dice que el que escucha el mensaje y lo guarda, ¿no? Y dice que lo comparará, y hace dos comparaciones. Dice, uno, el que edifica su casa sobre la roca, y el otro, el que edifica su casa sobre la arena. Y noten que cuando Jesús habla de esos dos ejemplos,
dice que los dos hicieron una misma construcción. El problema es la base. Es decir, los dos escucharon la palabra. Es decir, el pueblo, los que estuvieron en aquel monte, escucharon el mismo sermón, escucharon el mismo discurso de Jesús. El punto no fue que unos escucharon más y otros escucharon menos, no. El punto fue que unos obedecieron y otros no obedecieron. Entonces, las consecuencias vinieron después. Los dos tomaron decisiones, pero ¿en base a qué? Uno lo tomaron por la enseñanza de Jesús en la roca y otros en su propio pensamiento. Entonces pasa lo mismo aquí. No solamente es importante el significado, sino también la aplicación. Pero primero debemos conocer el significado para saber cómo aplicarlo a nuestra vida. No podemos aplicar los textos de la Biblia sin saber lo que significa. Sin embargo, sí podemos saber su sentido sin aplicarlo. Y es ahí donde nosotros debemos de aplicarlo minucioso de la Escritura para no caer en alegorización, en espiritualización, o en hacer un estudio muy superficial o aplicación muy superficial de la Biblia. Entonces, tiene que ver primero con la cuestión de lo que conocemos, es decir, el conocimiento, y cuáles son las acciones prácticas que debemos realizar. Porque aquí debemos entender que a veces nosotros estudiamos para nosotros, ¿no? Cuando leemos la Biblia y queremos saber qué quiere Dios que nosotros realicemos. Pero en otras ocasiones, y por lo regular los que estudian hermenéutica es porque no solamente quieren un conocimiento para sí mismos, sino que quieren enseñar a otros, ¿no? Si damos una clase en escuela de formación cristiana, estamos en el grupo de jóvenes y queremos dar alguna enseñanza, si queremos predicar un sermón. Entonces, al final tenemos nosotros que aplicar esa enseñanza, pero no solamente pensando en mí, nosotros, sino pensando en nuestra audiencia. Entonces, debemos conocer quiénes son los que nos escuchan. Si son jóvenes, entonces hacia allá me tengo que dirigir. Si son hermanos adultos, si son profesionistas, si son de clase alta o clase media o de hermanos de escasos recursos. Es decir, para saber de qué manera yo voy a aplicar el tema. Entonces, eso yo debo tenerlo muy en cuenta. La palabra no cambia, algo que debemos entender, el significado no va a cambiar, el significado siempre va a ser el mismo. El principio que enseña el texto va a ser el mismo, el de hoy, como en el tiempo del apóstol Pablo, como en la iglesia del primer siglo. Va a ser el mismo principio. Lo que va a cambiar es la aplicación. Es la aplicación lo que va a cambiar de acuerdo a la audiencia, en este caso a nosotros o a nuestros oyentes. Por eso hay que considerar algunas cosas. ¿Cómo podemos aplicar el significado del texto en nuestro contexto? Entonces, aquí es donde pasamos ya el puente y pasamos de ellos, entonces, pasamos a esa parte del exégesis, todo lo que significó para ellos, después con el estudio, la reflexión teológica, filtrado por la cruz, y es ahora verlo hacia nosotros. Y vayamos, por ejemplo, a Efesios capítulo 4, versículo 26, y vamos a tratar de aplicar este versículo. Efesios 4, 26. ¿A alguien le gusta dar lectura? Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Ok, bien. Reina Valera dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces debemos de analizar el pasaje de acuerdo al contexto, a todo lo que nos está diciendo, para saber cómo esa enseñanza nos llega a nosotros. Entonces aquí debemos de ver algunas aplicaciones. ¿Qué tenemos que considerar? ¿Cuál es el principio teológico? Es decir, ¿cuál es la enseñanza atemporal? En este pasaje, por ejemplo, vamos a encontrar
que es el apóstol Pablo que le está escribiendo a una iglesia nueva, relativamente nueva, a creyentes, a personas que han creído en Cristo, que ya están, en este caso, salvadas por el Señor, que tienen conocimiento de Jesús, que Jesús es su Señor. Ok. Aquí habla de cómo tienen que vivir y de ciertas actitudes que hay que cambiar. El principio teológico que aquí enseña es que hemos de poner toda diligencia en resolver los conflictos relacionados con la ira, porque pueden causar daños graves. Ese es el principio, tanto para ellos como para nosotros. Ese no cambia. Una aplicación es que cuando te enfadas con tu compañero de habitación o tu cónyuge, te esfuerces en resolver el problema lo antes posible. Por eso es que dice, antes que se ponga el sol, es decir, antes que termine el día. Es algo así como que debes de darte prisa, no debes de esperar mucho tiempo para arreglar este asunto. ¿Sí? Ahora, esa es la cuestión aquí. Ya vimos que tiene que ver con que debes de tratar de resolverlo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hago? Y es aquí donde podemos ser un poquito más específicos en la aplicación. Porque podemos nosotros explicarlo de esa manera, explicarlo y dar ciertos ejemplos, pero podemos todavía ir un poco más, y eso es lo que trata el autor de enseñarnos, cómo hacerlo de una forma un poco más impactante, de una forma que nos sintamos identificados. Claro que no es la única manera, pero es una forma, considero yo, que puede ser de gran ayuda en nuestro estudio, más que nada cuando estemos enseñando a otras personas. Si en sí la aplicación hemos de llevarla a cabo, y aquí es donde debemos entender que nuestro fin tiene que ver con un cambio en la forma en la que las personas piensan, muestran sus emociones y la cuestión de sus acciones, la vida práctica. Y para ello, pues debemos, aquí en la parte de la aplicación, debemos entender que son para los creyentes. Para el inconverso, la parte de la aplicación pues tiene que ver con una vida de arrepentimiento en Cristo Jesús. Si eso no ocurre, lo demás no funcionará, porque lo que nosotros queremos, o la enseñanza es para aquellos que han creído en el Evangelio. Yo le puedo decir esto de la cuestión de que no se aíre a una persona que no es creyente, y pues lo puede tomar como una buena referencia. Pero sabemos que el Espíritu Santo no lo va a guiar a no hacerlo, a menos que primero hay una conversión en su vida. Por lo tanto, estamos hablando aquí con creyentes, y para que esto sea una realidad, pues se tiene que someter al Espíritu Santo, tiene que depender del poder de la oración, y tiene que recibir la ayuda de otros creyentes. ¿Por qué? Porque la mente es una. Todas estas aplicaciones que nosotros estamos recibiendo de la palabra, que nosotros realizamos a la hora de hacer una predicación, de dar una charla, de dar una reflexión, es que todo eso contribuya a transformar nuestros pensamientos y manera de actuar para que nosotros podamos ser conforme a la imagen de Jesucristo. De eso se trata. Así como lo que hacemos en nuestra vida devocional con leer la Biblia, no solamente la leemos para llenarnos de conocimiento, no solamente es para decir que he leído tantos capítulos, no. Es para ser más semejante a Cristo. Por lo tanto, todo lo que hacemos tiene que ver con la edificación para ser como Cristo. ¿Ok? Significado y aplicación. De aquí, para que no nos confundamos, aunque ya lo hemos explicado, significado es lo que el autor pretendía comunicar por medio del texto. Es comprender lo que el autor dijo. El significado no cambia, pero la reacción ante el significado es diferente en cada lector. Esa es la parte que debemos comprender. La aplicación tiene que ver con nuestra respuesta al significado, pues refleja la situación de vida de cada cristiano. Es decir, cómo ese conocimiento, esa enseñanza, la puedo vivir en mi día a día.
¿Cómo la puede vivir un joven en la universidad? ¿Cómo la puede vivir una hermana que ya es ancianita? ¿Cómo lo puede vivir un joven soltero que vive en la ciudad, por ejemplo? Es decir, cada uno, entonces cuando nosotros aplicamos una enseñanza a una persona en particular o a un grupo, debemos tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿qué significa el pasaje y cómo ha de aplicarlo a mi vida? Aquí vamos a recordar algunos pasos de cómo lo maneja el libro de hermenéutica, aunque recuerden que aquí nosotros hemos añadido la parte de la reflexión teológica. Primero, aquí lo que hemos visto es entender el texto en su contexto. ¿Qué significó para los receptores bíblicos? Es aquí lo que hemos hecho, ¿no? Estudiar el pasaje, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto literario, hemos analizado las palabras, los verbos, las conjunciones, contrastes, hemos visto si hay figuras retóricas, en fin, todo eso para conocer lo que hay allí. Después vimos las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros. Es aquí cuando hicimos esa parte de la reflexión teológica, podríamos ahí mencionarlo, ¿no? Después de eso encontramos el principio teológico. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que el autor me quiere enseñar? El principio bíblico que subyace de ese texto. Ahora, ya que tengo esto, es lo que hemos hecho a lo largo de todo el curso, y vamos a esta parte, que es entender el texto en nuestro contexto. Aquí la pregunta es, ¿cómo deberían los cristianos de hoy, es decir, cristianos contemporáneos, aplicar ese principio teológico a nuestra vida, a la vida cotidiana? Y veamos aquí, el autor va a presentar algunos pasos para ello, para hacerlo un poco más específicos. Por ejemplo, él habla de tres pasos, tres cosas que debemos hacer. Si ya sé cuál es el significado, ahora cómo aplicarlo. Primero, él habla de observar. Y lo que él lo que nos enseña es observar cómo esos principios del texto se dirigen a la situación original. Es decir, si Pablo está enseñando algo a cierta iglesia, ¿cómo esa iglesia lo está viviendo? ¿Cómo lo está llevando a la práctica ellos? Lo segundo es una situación paralela. Es decir, ¿qué hay de similar entre la forma en la que lo viven ellos y nosotros? Porque no puede aplicar en todos los contextos. Descubrir una situación paralela en un nuevo contexto contemporáneo. Y lo tercero es aplicaciones específicas. Ya él plantea a través de ciertos escenarios de la vida real, así lo plantea él. Ahorita te lo vamos a explicar punto por punto. Por ejemplo, él aquí nos habla de Filipenses 4:13. No sé si has escuchado muchas aplicaciones de Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Activa tu micrófono. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si se dan cuenta, es un texto que muchas personas se lo atribuyen, ¿no? Y no sé cuántos lo hayan visto, por ejemplo, en calcomanías, en autos, en casas, en fin. Y las personas lo apropian. O cuántas personas no han posteado una foto y con esa leyenda, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿O cómo lo puedo aplicar yo en mi vida cotidiana? Bueno, aquí el autor nos va a enseñar más o menos cómo aplicar ese pasaje. Y él dice, por ejemplo, que el primer paso es observar. El principio del texto se dirige a la situación original. Pablo estaba en la cárcel, este es el contexto, mientras esperaba su juicio. Perdón, este paso es de, no es este, perdón, es este. ¿Qué significa el pasaje? Perdón, entender el texto en su contexto. ¿Qué significó para los lectores bíblicos? Este es el paso.
Entonces él dice, Pablo estaba en la cárcel mientras esperaba su juicio, les informa de su situación y da gracias por su ministerio para con él, es decir, lo que decía la audiencia, y que su ministerio depende de Cristo. Por eso él habla, o los verbos están en pasado. El paso 2 tiene que ver con las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, en que quien escribe es Pablo, y Pablo es un apóstol. Nosotros no somos apóstoles, pero Pablo está en la cárcel, nosotros no. A menos que, por ejemplo, yo lo pueda ir a predicar a la cárcel. Y ahí ya cambia, ya sí sería una similitud. Porque ha pasado, a mí me ha tocado ir a la cárcel aquí en Culhuacán. Entonces sí, pero si mi audiencia es la cárcel, pues ahí sí se aplican, ¿no? No somos miembros de la iglesia de los filipenses, porque estamos en la iglesia local. Monte de los Olivos, Manantial de Vida, Arca de Salvación. Sí. Ahora, pero también hay similitudes. Es lo que nos acerca a ellos. En que somos cristianos, somos miembros del mismo cuerpo de Cristo y que experimentamos situaciones difíciles en nuestro deseo de vivir nuestra fe. Es algo que debemos entender. Los cristianos vamos a sufrir, es parte de la vida del creyente. Entonces aquí ya vemos las diferencias, pero también las similitudes. El paso 3 es cruzar el puente de los principios teológicos, es decir, cuál es la enseñanza central que nace del texto. Principios o verdades que transmite el texto, bueno, que los creyentes pueden aprender a estar contentos en una serie de circunstancias difíciles por medio de Cristo que les fortalece. El contexto de ese pasaje de Filipenses 4, Pablo está diciéndole a los filipenses que él ya aprendió a vivir y a depender de Cristo, tanto cuando le va bien, pero también cuando le va mal. Por eso hay que noten las palabras que él menciona. A ver, voy a Filipenses. Entonces, vean aquí cómo él dice. Vayan al texto. Desde el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solicitud, pero os faltaba oportunidad. Dice el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces noten las palabras aprendido, escasez, contentarme. Luego en el versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Entonces comprendemos que cuando él dice vivir humildemente, se está refiriendo a vivir escasamente, es decir, sin recursos. Hay un contraste. Él aprendió a vivir cuando había poco y cuando había mucho. ¿Por qué? Porque noten que el versículo 11 dice que él aprendió. Y luego en el versículo 12 dice, y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. Entonces, aprendió a contentarse con lo que había. Las situaciones le ayudaron a que él aprendiera a vivir de esa manera. Dice el versículo 12, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, el contexto del pasaje tiene que ver con la prueba en la que está Pablo y que él comprende que no importa cuál fuese su situación, porque es Cristo el que lo fortalece cuando hay escasez, cuando literalmente no tiene para la comida, pero también cuando hay en abundancia. Ese es el contexto del pasaje. En torno a eso gira el versículo 13, por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya después podemos ver otros aspectos que tienen que ver con las dádivas, ¿no? Pero en ese sentido, el versículo 13 es de acuerdo a lo que está hablando desde el versículo 10. Ahora bien, entonces aquí en el paso 3 vemos los creyentes, el principio teológico, pueden aprender a estar contentos
en una serie de circunstancias difíciles por medio de que Cristo los fortalece. Es decir, el creyente está contento, puede vivir en contentamiento, no importando cuál sea su situación. Por eso es que en otras partes de la Biblia, cuando habla de prueba, dice que vivamos las pruebas con gozo. ¿Por qué? Porque el creyente aprende a vivir con gozo a pesar de que está en prueba. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Cristo dará entonces poder a los creyentes que estén contentos en una serie de circunstancias difíciles, consecuencia de seguirle fiel. Ahora, esto es que el sufrimiento es parte de ser creyente. Y eso nos lleva entonces al paso 4, que es el asunto en el que estamos. Esto hemos visto nada más para ver el texto, cómo se va comportando y cómo aplicarlo. El paso 4, recuerden que es cómo deberían los cristianos de hoy aplicar los principios teológicos en sus vidas. Ya conocimos el principio bíblico, que es los creyentes pueden aprender a estar contentos en una serie de circunstancias difíciles por medio de que Cristo les fortalece. ¿Okay? Ahora, recuerden en la aplicación. Recuerden que la aplicación son estos espacios: observar, situaciones paralelas y aplicaciones específicas. A eso vamos ahorita. Pero ya en este pasaje de Filipenses 4:13. Primero, observemos el modo en que los principios del texto se dirigen a una situación de los receptores. Y hay que ver ciertos elementos aquí que se aplican. Por ejemplo, elemento 1, se trata de un cristiano. Quien está diciendo eso es un cristiano, es Pablo. Elemento 2, es un cristiano que está experimentado una serie de circunstancias como consecuencias de su fiel seguimiento de Cristo. Pablo está en la cárcel por su servicio en la causa de Cristo. Pablo, si no se hubiese convertido al cristianismo, él no estaría sufriendo aquí. Él estaría en una sinagoga, él estuviera en el Sanedrín, él estuviera haciendo otra cosa, viviendo una vida, no sé, mejor materialmente, económicamente. Pero es por Cristo que está padeciendo. ¿Okay? Un elemento 3 sería que es Cristo quien dará fortaleza al cristiano para aportar cualquier circunstancia. ¿Okay? Entonces son esos 3 elementos que nosotros podemos observar para después buscar una situación similar. El paso 2 de este cuarto paso sería que busquemos una situación paralela en un contexto contemporáneo. Y aquí el autor pone 3 ejemplos y ahorita vamos a ver cuál de los 3 aplica. El primer ejemplo es un boxeador que se enfrentará y él lo aplica así como de forma personal. Eres un boxeador que te enfrentarás en tu pelea más importante. Él dice, bueno, puede ser que tú seas un boxeador, eres cristiano, vas a una pelea, la mejor pelea de tu tiempo, y entonces tú te apropias de ese principio, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo voy a pelear confiando en que Cristo me fortalece y eso me ayudará para que yo obtenga la victoria. Vamos al ejemplo 2. El ejemplo 2 dice, eres un estudiante cristiano que atraviesa un periodo de dificultad económica. Puede que seas un seminarista, un hombre, un varón de Dios que está estudiando, te estás preparando para servir a Cristo y que al estar lejos de casa, por servir a Cristo, para prepararte en el ministerio, ya económicamente no te va bien. Entonces, estás sufriendo por causa de seguir a Cristo. Ejemplo 3. Eres una mujer joven, cristiana, pero que acaba de quedarse sola con sus hijos pequeños porque su esposo la abandonó. En este caso, ¿cuál de estos 3 ejemplos ustedes creen que serían el más óptimo o los más óptimos? ¿O cuál dirían ustedes, este de por sí no? ¿Y por qué? El número 3. ¿Sería el más óptimo o sería el que no?
sería el óptimo para aplicarlo, porque pues es una circunstancia que está atravesando en la vida. O sea, no es como que algo de superación personal, sino está atravesando un problema difícil, y pues este texto le ayudaría a recordar que puede encontrar fortaleza aún en medio de esta situación, solamente buscando ser consolada y ser fortalecida en Cristo. Ok, ¿los demás qué dicen? Y yo creo que, bueno, ahorita que los leo, vamos a responder en base como al público. Por ejemplo, para mí, el óptimo, de acuerdo, a mí me gusta o me identifico más con la parte del, ¿cómo se llama? Del ejemplo 2. Estudiantes que atraviesan periodo de dificultad económica. Bueno, a veces me pegó más a mí, pero no sé, yo creo que tiene que ver con el público, ¿no? No sé si estoy bien. Ok. Bueno, aquí tenemos que basarnos primero en algo. Son los elementos de comparación. Recuerden que el paso 1 que vimos tiene que ver con observar el modo en que los principios del texto se dirigen a la situación de los receptores. Ver cuáles son los elementos importantes. Por ejemplo, aquí hay 3 elementos. 1, se trata de un cristiano. Ok, noten, en los tres son cristianos. Ahí está bien. El segundo elemento es un cristiano que está experimentando una serie de circunstancias como consecuencia de su fiel seguimiento de Cristo. Pablo está en la cárcel por su servicio a la causa de Cristo. Ahora, el boxeador está peleando por Cristo, o sea, ¿es consecuencia de seguir a Cristo? No. No, o sea, el boxeador está peleando porque es parte de su deporte, ¿ok? Porque ¿qué pasaría si los 2 boxeadores son cristianos? ¿Quién va a ganar? Dios a cuál le va a hacer caso. Es decir, al más cristiano, ¿no? Al más consagrado, ¿no? Entonces, aquí vemos que no es su batalla, es literal, pero no es por la causa de Cristo. Mientras que el ejemplo 2 y el ejemplo 3 sí. El ejemplo 2 es un estudiante cristiano que está solo en el seminario y que él quiere servir a Cristo, ¿no? Entonces es parte de esas dificultades que vienen a su vida. El tercero pasa lo mismo, el tercero igual, es una mujer creyente, pero su relación con Cristo es la que ya está haciendo que su esposo, de cierta forma, la deje. Entonces es parte de su sufrimiento. Y el tercer elemento es que el cristiano da la fortaleza, Cristo da la fortaleza para soportar cualquier circunstancia. Ahora, ¿cuál es esa circunstancia? Noten el texto de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema aquí radica en el todo. ¿A qué se refiere ese todo? Si analizamos el contexto, ese todo se está refiriendo a las situaciones donde el autor le va bien y cuando le va mal. Pero en el contexto de la prueba, de las pruebas. Es decir, que en ese caso no es como que no es una varita mágica o no son las palabras mágicas, ¿no?, que nos van a resolver todo, no. Es la enseñanza de que Cristo nos fortalece en medio de la prueba. Eso tiene que ver con las pruebas. En este caso, para Pablo tuvo que ver con problemas de índole económico, de índole alimentario, ¿no?, alimenticios. Entonces, por ahí va la situación. Y que aplica tanto en el ejemplo 2 como en el ejemplo 3. Son pruebas. Cristo nos fortalece en medio de las pruebas. Mientras que el boxeador, eso no es una prueba. Es parte de su, en este caso, de su deporte, ¿no? Ahora, recuerde, ahora el paso 3, hagamos aplicaciones específicas. Y es aquí donde nosotros debemos ver, bueno, si estamos diciendo que aquí es donde, como nosotros ya explicamos el pasaje, explicamos el contexto,
explicamos ya la parte de la aplicación de una forma más general, pero aquí es donde nosotros podemos aplicarlo ya de manera específica, teniendo en cuenta que aplica para ese segmento, para esas personas. Ahora, ¿cómo hacerle? Y aquí el autor es lo que le aplica esta parte que yo les decía de escenarios de la vida real. Voy a leer de manera textual, dice, una vez, bueno, vamos a esperar, ahorita que nos saque Zoom, regresamos para que chequemos bien ese punto, ¿ok? Bueno, aquí voy a leer de manera textual, en ese punto hagamos aplicaciones específicas. Dice, una vez que hayamos identificado una situación paralela, que lo sea verdaderamente, hemos reflexionado acerca de cómo podría aplicarse el principio o principios en cuestión. ¿Qué es lo que el estudiante o la madre abandonada deberían pensar cuando se dirigen a Cristo en busca de fuerza? Hablamos de pensar o hacer porque las aplicaciones pueden afectar tanto a nuestra manera de pensar como de actuar. Si nuestras aplicaciones no son específicas, es posible que las personas a quienes ministramos nunca aprendan a concretar el mensaje de la Biblia en la vida real de cada día. No tengas temor de plantear sugerencias específicas. Las personas no solo necesitan saber qué es lo que tienen que hacer, sino también cómo hacerlo. ¿Okay? Entonces, aquí es un trabajo, pues sí es delicado, porque al final es cómo nosotros le estamos diciendo a las personas cómo deben aplicar ese principio a su vida. Y aquí el autor dice que seamos un poco más específicos, porque si ya encontramos a quiénes aplican el texto o en qué situaciones, ahora es cómo lo van a hacer. Por ejemplo, si mi audiencia son jóvenes, yo debo saber en qué situaciones de un joven aplica. Es lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando a seminaristas, puede aplicar esta situación, ¿no? Si estoy hablando a hermanas que las han abandonado sus esposos, ¿ok? Entonces, ¿qué otras situaciones de la vida pueden ser? Bueno, ya los encontré, ya son situaciones paralelas a las del texto. Ahora es, ¿qué deben hacer ellos con ese principio? ¿Cómo ese principio les va a ayudar en su día a día? Y aquí lo que hace el autor es darnos algunas cosas para hacerlo. Y aquí dice que la forma de hacerlo es con estos escenarios de la vida real. Es decir, es algo así como, eres un joven, ¿no? Lo que veíamos, ¿no? Dar esa descripción y decir, bueno, en ese caso, si estás abrumado por la situación que tienes, ¿qué puedes hacer? Una vez que ya explicaste ese texto. Entonces dice, como estudiante puedes cobrar ánimo y fuerza mediante una conversación con un pastor o profesor que haya experimentado las pruebas y recompensas de prepararse para el ministerio. Entonces aquí él ya va de una forma muy específica, ¿no? Bueno, habla con otras personas que ya han pasado por lo mismo, para que tú entiendas que no eres el único que ha pasado por ello. Sigue diciendo, puedes preguntarle en concreto por maneras de organizar el tiempo y opciones para financiar tus estudios. Puede que te proponga que consultes a otras personas. También podrías hacer lo mismo que Pablo y expresar públicamente tu confianza en Cristo, comunicando tus pensamientos por escrito, quizás una carta a un amigo. Entonces, de ahí va él de manera más específica a las acciones que puede realizar esa persona. Es algo así como que las personas están esperando de cierta manera que uno los guíe o los oriente a qué deben de hacer. Esa es una de las maneras que él enseña aquí. En el caso del otro ejemplo de aquella mujer, aquella madre de familia que es abandonada por su esposo, dice, en una situación podría hacer muchas de las mismas cosas que el estudiante, pedir consejo a alguna hermana madura, poner tus pensamientos por escritos y orar honestamente. También puede ser muy provechoso estudiar otros pasajes bíblicos
que tratan de las relaciones entre marido y mujer, el divorcio, el nuevo matrimonio, etc. Por medio del estudio de la palabra de Dios, te dará sabiduría. Puede que en tu iglesia haya personas con experiencia en el mundo de los negocios que te podría ayudarte para hacer planes económicos. Entonces, ya aquí se basa en esas acciones específicas que esa persona puede realizar. Esto es algo que nosotros con el tiempo lo vamos a ir puliendo más. Otras cosas que nos ayudan puede ser que nosotros les hablemos de ciertas experiencias nuestras. Pero una de las cosas que yo he entendido y que algunos autores hablan, que cuando hablemos de algo personal, no solamente hablemos de las cosas buenas que nosotros hacemos, sino que también podamos utilizar los ejemplos de las cosas malas que hemos hecho, para que los hermanos no nos idealicen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo hablar. Recuerdo que para un sermón que era sobre algo de evangelización, y mi introducción fue como yo una vez le prediqué a unos amigos, ¿no? Pero yo no puedo hablar solamente de las cosas buenas o ponerme como ejemplo solamente cuando las cosas son buenas, porque van a decir, yo quiero ser como el hermano, ¿no? Sino que también podemos utilizar de cosas que no hicimos tan bien, para que los hermanos vean que también nosotros pues somos falibles, que muchas veces hacemos lo malo. Entonces también esos ejemplos nos ayudan para las cosas que no debemos hacer o que las personas no deben hacer. Las historias funcionan muy bien porque son muy prácticas. Una vez recuerdo que, creo que fue por un 31, hablé de igual precisamente aquí en Filipenses, pero en el capítulo es Filipenses 4:8, cuando dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que no es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar. Y entonces era algo así de pensar, pero ¿qué debemos de pensar? Bueno, entonces mis puntos eran en lo verdadero, en honesto, y así. Y para ser muy concretos, hay un libro que es sobre predicación, no recuerdo, predicación relevante, creo que se llama el título, y él te explica precisamente que para las aplicaciones podemos nosotros hablar con historias, pero historias contemporáneas, porque eso hace que la gente igual preste mucha atención. Cuando tú vas a contar una historia, las personas siempre como que, si están con su Biblia, de pronto dejan su Biblia para escucharte, para prestar atención. Y entonces yo recordé de una historia que me habían contado unos hermanos. Unos hermanos, una vez fui a comer a su casa y platicando nos habían contado lo que les había sucedido. Ellos nos decían que ellos habían ido a una tienda comercial, había, creo que papel, no recuerdo si era papel o servietas en oferta, entonces ellos compraron mucho producto porque estaban aprovechando y de pronto pues echaron todo el carrito, se fueron y ya iban en su auto cuando la hermana vio la nota, vio el ticket de compra, y entonces se dio cuenta que la cantidad de producto era menor a la que ella había llevado, es decir, le estaban cobrando menos. Entonces ella dice que vino a su mente y le dijo al esposo, muy posiblemente pues no me cobró la muchacha esa mercancía. Lo que se puso a pensar en ella era, ¿cómo yo puedo afectar a la muchacha? Porque al final a la que se lo van a cobrar es a ella. Y entonces ellos regresaron, le explicaron y pagaron lo que habían comprado. Entonces esa historia yo la utilicé para la aplicación, ¿no? De que hay momentos en que nosotros tenemos pensamientos, y aquí dice que pensemos en todo lo honesto, que somos tentados a decir, bueno, voy a quedarme, pues, conté la historia, y ya después de contar la historia les dije, bueno, nosotros podemos tener ese pensamiento, ¿no? De decir, bueno, ya me ahorré todo esto, ¿no? Pero al final dice la Biblia que tengamos pensamientos honestos. Entonces debo luchar con ese pensamiento, y eso me debe llevar a decir, no, eso que estoy cayendo es algo erróneo. Entonces digo, el pensamiento correcto es, voy a devolverlo porque voy a afectar a un tercero. Entonces, ese tipo de historias también aplican porque los hermanos prestan mucha atención a esas historias de la vida cotidiana y podemos
muchos se identifican, porque son cosas que a muchos les ha ocurrido, ¿no? Desde un cambio de 2, 3 pesos que te den de más, ¿no? Pero aplica la historia con el principio que estamos enseñando, ¿no? Y así podemos nosotros buscar ejemplos, tanto que nos han ocurrido a nosotros como a los mismos hermanos. Ahora, en ese libro, el autor mencionaba que cuando son historias de otras personas, y más si esas personas nos van a escuchar, que antes de anunciarlo vayamos y les digamos, fíjate que en la enseñanza de hoy, o en la enseñanza que voy a dar tal día, quiero utilizar esta ilustración, no sé si tú no te sientas mal o te sientas un momento ofendido de mencionarlo, ¿no? Para que ellos no digan, oye, me estás evidenciando, ¿no? Porque luego hay predicadores que todo lo que escucharon en la consejería lo van diciendo en los sermones, ¿no? Entonces, claro, no todo aplica, tenemos que ser cuidadosos con eso, qué tipo de historias aplican y cuáles no. Entonces, si tiene que ver con un hermano de la iglesia, podemos nosotros preguntarles. Quizás si voy a otra iglesia, pues no hay tanto problema, porque pues, los hermanos no saben de lo que yo estoy diciendo, pero si es alguien del lugar, pues sí, lo más recomendable es decirle, ¿me permites que yo cuente esto? Y la persona puede decir que sí. A menos que sea algo vergonzoso, pues no te va a decir que no, ¿verdad? Pero también creo que esas situaciones pues, no las utilizaríamos. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, ¿comentarios? Muy bien. Ok. Ahora, en esta cuestión de las acciones, pues sí, esa es la parte práctica, ¿no? Y aquí es donde nosotros debemos de pensar más allá de las aplicaciones personales, porque tendemos solamente a aplicarlo para nosotros. Repito, cuando demos una enseñanza para otras personas, debo de pensar en ellos. Hablando de jóvenes, debo de pensar y ver cuáles son mis jóvenes. Recuerdo que en algún tiempo, bueno, ahorita con la pandemia hubo unas situaciones de si el presbiterio debería predicarle a todo el campo presbiterial con su programa que tiene, o si cada pastor debería hacerlo con su iglesia. Y recuerdo que en esa discusión un pastor mencionaba y decía, no, pues yo debo ser el que alimenta mis ovejas porque yo soy el que conoce a mis ovejas. Ok, aquí aplica eso. Es decir, el principio que enseñe puede que sea un principio general, pero al final, como yo conozco la composición de mi congregación, la composición de mi membresía, yo sé hacia qué sector voy a hablar. Por ejemplo, si en mi iglesia hay muchos ancianitos, muchos hermanos que son jubilados, yo sé ese segmento me voy a dirigir. Si en mi iglesia hay muchos jóvenes, es decir, ya yo conozco cómo viven, o por lo menos tengo una idea de la membresía, de tal manera que las aplicaciones las voy a dirigir hacia allá. El significado va a ser el mismo, no lo voy a cambiar. Es el significado que me dé el texto, pero la aplicación sí. Yo debo aplicarlo de acuerdo a mi audiencia, de acuerdo a la iglesia que estoy pastoreando, porque no es lo mismo las aplicaciones de alguien, de un pastor que esté predicando en una congregación de allá, de los Altos de Chiapas, por ejemplo, a alguien que esté predicando en la ciudad de Villahermosa. No es lo mismo que alguien esté predicando en Villahermosa que alguien que esté predicando en Nueva York. No es lo mismo que alguien que en Nueva York esté predicando a latinos, que esté hablándole a jóvenes. Porque las situaciones van a cambiar. Van a cambiar. Entonces, ahí es donde yo voy a aplicarlo en su día a día. No sé si me explico. Entonces, de eso se trata. Y aquí es buscar, en este paso les decía, observar los elementos que menciona el texto, buscar situaciones paralelas dentro del segmento de personas que voy a predicarles, y de ahí, ahora sí, las aplicaciones ya específicas. Y con eso concluyo, con lo que mencionamos al principio, las afirmaciones. Si la aplicación, en sí la aplicación hemos de llevarla a cabo, sometiéndonos al Espíritu Santo, dependiendo del poder de la oración y recibiendo ayuda de otros cristianos. Eso no lo olvidemos, porque el propósito es el mismo, transformar nuestros pensamientos y la manera de actuar para que seamos conforme a su Hijo Jesucristo. Es decir, eso es lo que debemos tener en mente cuando nosotros estamos aplicando la palabra de Dios a una audiencia, cuando nosotros nos estamos preparando
para que aquellos hermanos que nos van a escuchar pueda hacer edificación lo que esté hablando. ¿Sí? Porque no es que solamente mi mensaje se escucha bonito, que esté bien estructurado, sino es el propósito, ¿no? Glorificar a Dios, pero también edificar al pueblo. Porque recuerdo el texto de Corintios, y que es el título del libro de Michelén, porque estamos de parte de Dios y delante de Dios. ¿Okay? Bueno, con esto concluyo. ¿Preguntas, comentarios, ya para finalizar? ¿Experiencias? Todo bien, clarito, clarito, diría Lady. Por ejemplo, esta parte, ¿cómo la ven ustedes hecho cuando han tenido la oportunidad de dar alguna reflexión, algún estudio? ¿O si les ha costado? Sí, porque, bueno, antes la aplicaba así como en el primer ejemplo. Tenía que ver con cosas así de separación, cosas que teníamos que realizar, ¿no? Personales. Pero he entendido, ¿no? Que, pues, tenemos que aplicarla, pues, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En este caso ya es un poco más claro que, pues, sabemos que como cristianos hemos de enfrentar ciertas situaciones o pruebas que son parte de la vida cristiana. Entonces, precisamente la palabra de Dios nos vuelve a recordar eso, ¿no? De que solamente en Cristo, o sea, al menos en con este verso, pues nos podemos encontrar la fortaleza que necesitamos. Ser conscientes de eso, ¿no? Van a venir pruebas a nuestra vida, pero nosotros como creyentes tenemos una esperanza y es Cristo. Entonces nos vuelve a recordar eso. Ey, mira a Cristo otra vez, no mires la situación que estás viviendo, mira a Cristo, porque Él es tu fortaleza aún en medio de esos tiempos difíciles que puedas vivir como parte de la vida cristiana. Entonces, pues ahorita tener claro eso, ¿no? De que no es como para tomar este texto como una varita mágica, sino más bien pues, aplicarlo a la vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Eso. Muy bien. Yo, nada más la parte, creo que a mí siempre tenía como miedo la parte de las sugerencias o la práctica. Como que no sabía si realmente se puede o no, pero creo que, bueno, sí se puede, ya vi que sí se puede y que es correcto. Porque mayormente he escuchado, bueno, de lo que he escuchado a veces omiten esa parte obviamente, mira a Cristo, obedécele, ora, pero como más concreto. Más específico. Por ejemplo, si mi público son estudiantes, bueno, tú puedes, a lo mejor si te cuesta leer la Biblia, puedes poner alarmas y recordatorios, algo, no sé, por decirlo así, como, no sé si entre o no, o ya estoy con... Sí. Aquí el detalle es que sí se puede, pero siempre y cuando yo ya he hecho un estudio minucioso de la palabra, he pasado todos los pasos para que yo tenga firmeza en lo que estoy diciendo es algo correcto, ¿no? Ahora, si mi estudio es superficial y doy como que recomendaciones por mayor, pues no tendría sentido. Ahora, pero si está basado en todo un estudio que hemos hecho de la Biblia, sí, porque al final eso es lo que la gente de cierta forma espera, ¿no? Es decir, enseñar el principio y cómo ese principio les ayuda en su vida cotidiana, cómo aplicarlo a través de ciertas cosas. Ahora, tiene que ver con lo que esa persona ahora debe entender que debe creerlo, lo que debe hacer. Y al final la gente se siente identificada, ¿no? Y eso allí debe de ayudarnos mucho. De hecho, la parte de la aplicación es lo que hace diferente nuestra enseñanza, ¿no? Una clase por ejemplo, de primaria de español a una clase de una historia bíblica. Ellos solamente van hacia la cuestión intelectual, sí a la parte práctica, pero no a una parte espiritual. Y la diferencia es que nosotros estamos enseñando, pero al final para que lo aplique en su vida, por su nueva naturaleza que es en Cristo. Entonces hace diferente
a lo que enseñamos nosotros en un sermón a una conferencia. Lo que hace diferente a una clase de seminario a un sermón dominical, por ejemplo. Porque en la clase del seminario no estás basándote a que seas como Cristo, necesariamente. Se da por entendido, ¿no? Que todos son creyentes, ¿no? Pero al final el maestro, el profesor, no está calificando eso. Está calificando el conocimiento que tiene el alumno, la metodología, en fin, otras cosas, pero no necesariamente eso. A diferencia del sermón. El sermón, sí, estamos nosotros esperando una respuesta de parte de la audiencia. Y eso nosotros lo ayudamos a través de la aplicación, lo que ellos tienen que hacer de manera práctica con el principio que hemos enseñado. Toño, ¿querías decir algo? Sí. Pues dos cosas que quiero creer que me servirán bastante. Por ejemplo, en la parte de la aplicación, usted decía que hay que pensar en nuestra audiencia, a quienes les estamos hablando, porque digo, no es como que yo haya dado muchas enseñanzas, pero luego se me hace muy difícil porque digo, a ver qué ejemplos de aplicación se me ocurren, ¿no? Pero pues ahora, sabiendo que tengo que tener en cuenta qué personas voy dirigidas y cómo son sus vidas, pues al menos esta parte será un poco más fácil. Y otra de las cosas que siento que me quedó bastante claro es que al momento de darles esta cuestión práctica es decirles qué hacer, pero también cómo hacerlo. Justo hoy estaba escuchando un fragmento de una predicación y me hizo recordar algo que es así como de que, hermano, no estés triste. Sí, pues está bien, hermano, no estés triste, pero pues dile cómo dejar de estar triste, si no, no estás solucionando nada. Solamente estás haciendo evidente como que el problema que ya tiene, pero realmente no le estás resolviendo nada. Pues esa parte del qué y el cómo, igual siento que será de bastante ayuda. Así es, pero aquí una es que, o sea, se lleva tiempo, ¿no? De poderlo escribir. A veces creo que es eso, ¿no? Que queremos nosotros sacarlo en el momento, pero no, tenemos que pensarlo, escribirlo, para que ya cuando nosotros vayamos al púlpito, vayamos a la clase, ya nosotros ya llevamos las aplicaciones preparadas. Muy posiblemente ya ahí vengan a nuestra mente algunas otras aplicaciones, pero no estamos confiando en que en ese momento nos va a llegar la iluminación, ¿no? Sino que ya de antemano ya preparamos las aplicaciones, las historias, si vamos a contar alguna anécdota, alguna historia, ya las llevamos dentro del bosquejo, dentro de la clase. Sí, respecto a lo que decía Antonio, algo así, pues bueno, me ha pasado que anteriormente, en los temas que predicaba en la iglesia, como que al predicar trataban como algo muy general. No sé, hablaban del pecado, sí, pecado por acá y pecado por allá, pero en sí no especificaban. No, pues es que pecamos mintiendo o pequeños detalles de la vida. Entonces, es muy importante que el predicador sea muy, muy claro, o sea, que lo lleve de lo general a lo particular. Si me estás hablando de esto, ok, pero sé más específico. Por ejemplo, bueno, ayer a mí me tocó el tema, que por cierto me hablaron de última hora y es un poco delicado, a tratar de hacer un tema en poco tiempo, pero bueno, por la gracia de Dios la pude hacer, pero fue basado en Levíticos 17, que hablaba respecto a la santidad. Y al principio empezaba diciendo al pueblo de Israel, seréis santos porque yo soy santo. Entonces, después de dar esa indicación respecto a que Dios nos está demandando a nosotros como hijos santidad, empieza a dar indicaciones. Debes temer a tus padres, no debes de mentir, no debes hacer esto y el otro. Entonces, me tocó el ir de lo general, porque, ay, sí, santidad, vive santidad, santidad por acá, santidad por allá. Y los chicos y todos, hasta yo, en cierto momento de mi vida hablamos de la santidad y cuando decían santidad, así como que me aterrorizaba de santidad, es que me voy a apartar del mundo y no voy a contaminar con nada. No. Entonces, estudiando el pasaje me di cuenta que el Señor me estaba hablando respecto a mi forma de vida, cómo debería de vivir mi vida, cómo, y empezaba explicando, debes de temer a tus padres, respetar a tus papás. Entonces, mi audiencia eran, pues, había adolescentes y también más
más o menos jóvenes, desde como 12 años hasta, ¿qué? 19, 20 años. Entonces, me tocó explicarles eso, ¿no? Y los chicos entendieron al final. Entonces, nosotros como expositores de su palabra, tenemos que hacer eso precisamente, el llevarlo a la vida práctica, en cómo aplicarlo en circunstancias diarias de nuestra vida, porque a veces sí, como que se da muy general y sí, haz esto y lo otro, pero ajá, ¿cómo lo aplico? Lo que decía Antonio, sí, gózate, sé feliz, pero ¿cómo lo vas a obtener? Entonces, sí, hoy precisamente a través de esto podemos aprender eso, ¿no? De que podemos ejemplificar a partir del pasaje y buscar en la vida diaria cómo podemos aplicarlo. Y sí, está muy, muy interesante. Ahora, algo que también tengo que mencionar es que hay algunos autores, por ejemplo, que piensan, o ellos dicen que la aplicación, por ejemplo, de un sermón la tiene que dar el Espíritu Santo en los oyentes. Entonces, hay este argumento, o hay algunos autores que así lo mencionan, es decir, que el predicador expone la palabra y sí das una aplicación general, pero que el Espíritu Santo obra en la vida del oyente de tal manera que él lo aplica. Entonces, por eso es que algunos predicadores no son muy específicos en cómo deben hacer las cosas, y aquí es donde tiene que haber por ejemplo, yo creo más bien que tiene que haber un balance. Sí considero que el Espíritu Santo nos guía para que nosotros podamos aplicarlo a nuestra situación, pero que el predicador de cierta manera puede dar ciertas aplicaciones a ciertos grupos que le van a ayudar. Porque yo, por ejemplo, puedo quizás, no sé, enfocarme a mi audiencia, pero puede ser que a alguien que no entre en ningún segmento, puede que perfectamente lo aplique a su vida. Entonces, una cosa no está peleada con la otra. Por eso es que nosotros, a pesar de que hay muchos sermones donde no ha habido una aplicación práctica, no por eso hemos desechado ese sermón, porque al final hemos visto cómo esa enseñanza la podemos aplicar en nuestra vida. Y pasa también, y quizás hemos escuchado alguna predicación, alguna enseñanza, y que después, ya que estamos en alguna situación, parece nada, pero viene a nuestra mente. Es decir, es como que eso que escuché el domingo, hace 3 domingos, ya hoy encuentro un sentido en mi vida por lo que me está ocurriendo. Entonces, también esa parte tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Es Dios quien nos guía de tal manera que podamos aplicar su palabra en nuestro día a día. Y posiblemente después de que hemos escuchado esa enseñanza. Hermano, una preguntita nada más, es que ahorita me acordé del indicativo, de los indicadivos y los verbos imperativos, no me acuerdo. Sí. Entonces, el imperativo es la orden, y el indicativo. Sí. ¿Y qué significa el indicativo? ¿Qué es un verbo indicativo o cómo? La cuestión del indicativo tiene que ver con aquellas cosas que el texto nos está explicando, nos está exponiendo. No es lo que nosotros hacemos, sino es lo que alguien ya hizo. Que apunta aquí a Jesús. En este caso puede ser lo que ya Cristo hizo. Sin antes él mostrarnos. Exactamente. Okay. Sí, porque el indicativo es los verbos que tienen que ver con lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Ir y hacer discípulos. Ir es una orden, lo que debemos hacer, ¿no? Pero por ejemplo, cuando dice toda autoridad me es dada en la tierra, eso es un indicativo. ¿Quién tiene toda la autoridad? No nosotros, es Cristo. Ahí, esa es la diferencia entre lo que el indicativo y el imperativo. Gracias. El imperativo. Bien, por eso concluimos. Ya la próxima semana, voy a trabajar en esta semana para ya poner un ejemplo y tratar de aplicar todo lo que hemos visto en la clase, ya para que lo podamos, podemos ver toda la enseñanza en un pasaje, ¿ok? Claro, hay cosas que no aplican en un pasaje. ¿Por qué? Porque puede ser que utilice un género literario que aplica para otro. Entonces, no es que vamos a aplicar todo, no. Es todo lo que hemos visto en el pasaje que utilizo, cómo me sirve para ejemplificarlo, ¿ok?
Bien, con esto concluimos. Lady, si gustas hacer la oración para concluir. Okay. Iba a decir Delker porque apareces ahí como Delker. Bueno, oremos, hermanos. Padre nuestro y amoroso Señor, muchas gracias te damos por este tiempo. Bendice la vida del hermano José, Señor. Gracias por la vida de Antonio también, por la vida de Kaylee y por mi vida, Señor, porque a pesar de muchas cosas, pues hemos estado asistiendo a las reuniones, Señor, y escuchando más, aprendiendo más para poder servirte mejor y poder exponer tu palabra como se debe. Y te rogamos que sigas ayudándonos. Es un proceso, no va a ser de la noche a la mañana, pero te rogamos que nos des diligencia, perseverancia para poner en práctica aquello que estamos aprendiendo. Y te rogamos también, Señor, que aprovechemos las oportunidades que hoy tenemos y que tengamos ese temor reverente de poder estudiar tu palabra como ya tú nos has indicado. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante en lo que falte y todo lo que haya, si hay alguna preocupación de algunos de nosotros, Señor, te pedimos que tú la suplas y ayúdanos a confiar en ti y seguir avanzando, creciendo y trabajando, Señor, para que tu reino se extienda y trayendo, glorificando y honrando tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego todas estas cosas. Amén.